En el funeral de mi hija, recibí un mensaje. Mamá, no estoy muerta. Fue todo un plan. Lo que descubrí después me heló la sangre. Nunca pensé que las mentiras pudieran doler más que la muerte misma. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desabafando. El cementerio de San Isidro en Madrid estaba cubierto por una lluvia fina que se filtraba entre los cipreses centenarios. Yo, Carmen Ruiz, de 63 años, permanecía de pie frente al ataúd blanco de mi única hija, Elena, con mis manos temblorosas aferradas al rosario que mi madre me regaló hace 40 años. La ropa negra se me pegaba al cuerpo por la humedad, pero el frío que sentía venía de muy adentro, de un lugar donde ningún abrigo podría llegar. El olor a tierra húmeda se mezclaba con el perfume barato de las coronas de flores, la mayoría enviadas por vecinos del barrio de Malasaña, donde habíamos vivido juntas durante tantos años. Mis zapatos se hundían en el barro mientras observaba cómo descendía el ataúd. Elena, mi niña de 32 años, supuestamente yacía ahí dentro, pero algo en mi pecho me gritaba que esto estaba mal. A mi lado, mi hijo mayor, Roberto, consultaba su móvil con la misma indiferencia con la que revisaría el marcador de un partido de fútbol. Llevaba un traje negro arrugado que olía a tabaco y whisky barato. Sus ojos vidriosos no mostraban ni una pizca del dolor que debería sentir un hermano en el funeral de su hermana. «Bueno, ya está», murmuró, guardando el teléfono en el bolsillo. «¿Podemos irnos ya? Tengo una cita importante esta tarde». Sentí como si me hubieran abofeteado. ¿Una cita importante? Estábamos enterrando a su hermana. Su esposa, Cristina, una mujer rubia de 40 años con uñas postizas que golpeteaba constantemente contra su bolso de imitación de marca. Suspiró dramáticamente. «Roberto tiene razón, Carmen. Elena ya no sufre. Además, tú sabes que los últimos años fueron complicados con ella». ¿Complicados? Elena había luchado contra la depresión, sí, pero era mi hija. Era la niña que me hacía dibujos en servilletas cuando trabajaba limpiando oficinas hasta las tantas de la madrugada. Era la joven que me abrazaba cuando llegaba a casa con los pies hinchados y me preparaba té de manzanilla mientras me contaba sobre sus clases de arte. Mi hermana Rosa, de 58 años, se acercó con pasos calculados. Siempre había tenido esa manera de caminar, como si fuera la dueña del mundo. Su vestido negro era elegante, demasiado elegante para nuestras posibilidades económicas, y sus zapatos brillaban a pesar de la lluvia. «Carmen, mi amor», dijo con esa voz melosa que había perfeccionado durante años de trabajar en el banco. «Tienes que ser fuerte. Elena está en un lugar mejor ahora. Ya no tiene que cargar con, bueno, tú sabes, con todos sus problemas». Sus palabras me dolieron más que el frío. Rosa siempre había visto a Elena como una carga, como una mancha en la reputación familiar. Cuando Elena perdió su trabajo como diseñadora gráfica y tuvo que mudarse conmigo otra vez, Rosa no perdió la oportunidad de recordarme que las hijas de tu edad ya deberían tener su propia vida. El cura, el padre Miguel, un hombre mayor con una voz cansada que había oficiado cientos de funerales en sus 40 años de servicio, murmuraba oraciones en latín que se perdían entre el sonido de la lluvia golpeando las lápidas de mármol. Las palabras me sonaban huecas, como si fueran dirigidas a otra familia, a otra madre que no fuera yo. Recordé la última conversación que había tenido con Elena, apenas 2 semanas antes. Estábamos en la pequeña cocina de nuestro piso de 2 habitaciones en la calle Fuencarral, compartiendo una tortilla española que había preparado con los últimos huevos que nos quedaban. Elena me había tomado las manos, sus dedos fríos y delgados, y me había dicho: «Mamá, si algo me pasa, no confíes en nadie de la familia. Prométeme que buscarás la verdad». En ese momento pensé que eran las palabras de una mujer deprimida, los pensamientos oscuros que a veces la invadían cuando las pastillas no hacían efecto. Nunca imaginé que fueran una advertencia. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras observaba las caras de las personas que supuestamente amaban a Elena. Roberto seguía mirando su reloj. Cristina se retocaba el maquillaje usando la pantalla de su móvil como espejo,
y Rosa hablaba en voz baja con su marido sobre los trámites de la herencia. ¿Herencia? Elena no tenía más posesiones que una caja de acuarelas, algunos cuadros a medio terminar y la ropa que guardaba en mi armario. Pero Rosa siempre había codiciado el pequeño piso que Elena había heredado de su abuela materna, mi suegra, aunque nunca había podido vivir en él porque lo tenía alquilado para pagar sus gastos médicos. La lluvia arreció y la gente comenzó a dispersarse. El enterrador, un hombre corpulento con las manos llenas de callos, me miró con compasión genuina antes de comenzar a echar tierra sobre el ataúd. Cada palada sonaba como un martillo golpeando mi corazón. Fue entonces cuando mi móvil vibró. Al principio pensé que era uno de esos mensajes automáticos del banco o de la compañía de seguros, pero el número era desconocido, y algo en mi interior me empujó a abrirlo inmediatamente. Mamá, no estoy muerta. Fue todo un plan. No confíes en Roberto ni en tía Rosa. Te amo. El mundo se detuvo. Mis piernas temblaron y tuve que apoyarme en la lápida más cercana para no caer. Leí el mensaje una vez, 2 veces, 3 veces. La al final. Elena siempre firmaba así sus notas. Desde que era pequeña y dejaba mensajes en mi mesita de noche cuando se iba temprano al colegio. Miré alrededor con desesperación. Roberto seguía hablando por teléfono sobre su cita de la tarde. Rosa consolaba a una vecina que lloraba más que toda la familia junta. Cristina se había refugiado bajo el paraguas más grande que pudo encontrar. Nadie parecía haber notado mi shock. Nadie parecía darse cuenta de que el mundo acababa de cambiar completamente. Con las manos temblorosas, guardé el móvil en mi abrigo negro y fingí un desmayo. Era mejor que pensaran que estaba abrumada por el dolor a que sospecharan que acababa de recibir un mensaje del más allá. O peor aún, un mensaje de una hija que quizás nunca había muerto. Aquella noche no pude dormir. Me quedé sentada en el sofá de mi pequeño salón, con las cortinas corridas y una taza de té frío entre mis manos, mirando el móvil como si fuera a revelarse algún secreto oculto. El piso estaba en silencio, pero no era el silencio reconfortante al que estaba acostumbrada cuando Elena vivía conmigo. Este era un silencio pesado, lleno de preguntas sin respuesta. La habitación de Elena permanecía exactamente como la había dejado antes de morir. Su cama sin hacer, con las sábanas revueltas como si hubiera salido corriendo. Sus cuadros a medio terminar apoyados contra la pared, manchados de colores que nunca llegó a mezclar. Su ropa colgada en el armario que compartíamos, impregnada aún de ese perfume barato que le gustaba comprar en el Corte Inglés cuando tenía algunos euros extra. Comencé a recordar todo lo que había hecho por mi familia durante los últimos años, todo lo que había sacrificado sin recibir jamás una palabra de agradecimiento. Cuando Roberto perdió su trabajo hace 3 años y llegó a mi puerta con Cristina y sus 2 hijos pequeños, yo no dudé en acogerlos en mi casa. Dormí en el sofá durante 8 meses para que ellos tuvieran mi habitación. Compartí mi pequeña pensión de viuda con 5 personas más, estirando cada euro como un chicle hasta que no daba más de sí. Roberto había prometido que era temporal, que en cuanto encontrara trabajo se irían y me pagarían todo lo que les había prestado. Mamá, tú sabes que no te voy a fallar. Eres lo más importante para mí, me decía mientras se fumaba mis cigarrillos y bebía la cerveza que yo compraba con mi dinero. Pero cuando finalmente encontró trabajo como vendedor de coches usados, no solo no me pagó ni un euro, sino que se mudó con Cristina a un piso de 2 habitaciones en el barrio de Chamberí y jamás volvió a invitarme. Ni siquiera conocí su nueva casa. Cuando le pedí que me devolviera, aunque fuera una parte del dinero que había gastado en ellos, me respondió: «Mamá, no seas egoísta. Los padres no cobran por ayudar a sus hijos. Eso es lo normal». ¿Normal? ¿Era normal que me dejara sin ahorros? ¿Que tuviera que pedir préstamos para pagar el gas de la calefacción en invierno? ¿Era normal que sus hijos me dijeran «abuela fea» cuando les pedía que no gritaran en casa? Y Rosa, mi querida hermana Rosa. Ella había sido siempre la inteligente de la familia, la que estudió una carrera universitaria mientras yo trabajaba limpiando escaleras para ayudar a pagar sus libros. Cuando se casó con Fernando, un ejecutivo del banco donde trabajaba, prometió que nunca se olvidaría de todo lo que había hecho por ella. Durante años,
Rosa vino a mi casa cada domingo para almorzar. Yo preparaba cocido madrileño, su plato favorito, con los mejores ingredientes que podía permitirme. Ella llegaba con las manos vacías, se sentaba a mi mesa como una reina, y después de comer se quejaba de que la carne estaba un poco seca o de que las verduras tenían demasiada sal. Cuando murió mi marido hace 12 años y me quedé sola con Elena, Rosa me dijo que podía contar con ella para lo que fuera. Pero cuando Elena comenzó a tener problemas con la depresión y necesitaba dinero para la medicación privada porque la seguridad social no la cubría completamente, Rosa siempre tenía excusas. Carmen, nosotros también tenemos gastos. Fernando acaba de cambiar el coche y tenemos la hipoteca del chalet. El chalet. Un adosado de 4 habitaciones en Las Rosas con jardín y piscina. Mientras yo vivía en un piso de 50 metros cuadrados, donde la calefacción no funcionaba bien, y las paredes eran tan finas que escuchaba a los vecinos discutir todas las noches. Pero lo que más me dolía recordar era el último cumpleaños de Elena, apenas 2 meses antes de su supuesta muerte. Había cumplido 32 años en marzo, y yo había organizado una pequeña cena en casa. Compré una tarta de chocolate en la pastelería de la esquina, gasté casi 40 euros que no tenía, y preparé paella para toda la familia. Roberto llegó 3 horas tarde, oliendo a alcohol y con los ojos rojos. No trajo ningún regalo, ni siquiera una tarjeta. Se sentó a la mesa, comió en silencio, y cuando Elena sopló las velas y pidió un deseo con lágrimas en los ojos, él se levantó y dijo: «Bueno, ya cumpliste 1 año más. Esperemos que el próximo sea mejor». Cristina ni siquiera había venido. «Tiene jaqueca», fue la excusa de Roberto. Rosa sí vino, pero llegó con 40 minutos de retraso porque había tráfico en la M30. Su regalo fue una crema de manos que costaba 3 euros. Aún tenía la etiqueta del precio pegada. Durante toda la cena se quejó de que mi casa olía a humedad y de que las sillas de mi cocina eran incómodas para su espalda. «Elena, mi niña», le dijo a mi hija mientras partía la tarta, «ya tienes edad para independizarte de tu madre. No es sano que una mujer de tu edad viva todavía con mamá. Deberías buscar un piso para ti sola, aunque sea más pequeño». Elena bajó la mirada y apretó mis manos bajo la mesa. Yo sabía que ella quería independizarse, pero con su trabajo de media jornada en una tienda de Marcos y sus problemas de salud mental, apenas ganaba para sus medicinas. Vivir conmigo no era su elección, era su única opción. Esa noche, después de que todos se fueran, Elena me ayudó a recoger la cocina. Mientras yo lavaba los platos en el fregadero pequeño y manchado que llevaba años pidiendo cambiar, ella secaba con un trapo viejo y me decía: «Mamá, perdóname por ser una carga». Me giré hacia ella con las manos llenas de espuma y le dije: «Tú no eres una carga, mi amor. Tú eres lo único bueno que me queda en esta vida». Ella sonrió, pero vi tristeza en sus ojos. Esa tristeza que la acompañaba desde que era adolescente, cuando su padre nos abandonó por una mujer 20 años menor que yo, dejándonos con deudas y sin explicación alguna. Recordé también el día en que Elena perdió su trabajo como diseñadora gráfica en una pequeña empresa de publicidad. Había trabajado allí durante 5 años, creando logotipos y folletos para restaurantes y tiendas del barrio. No ganaba mucho, pero era suficiente para pagar su parte de los gastos de casa y comprarse sus materiales de pintura. El día del despido llegó a casa llorando, con una caja de cartón llena de sus cosas personales. «Mamá, me han echado. Dicen que tienen que reducir plantilla, pero yo sé que es porque me tomé 2 semanas de baja por la depresión el mes pasado». Esa noche llamé a Roberto para pedirle que nos ayudara económicamente hasta que Elena encontrara otro trabajo. Su respuesta me dejó helada. «Mamá, Elena ya está mayor para que la mantengas. Si no puede trabajar, que se case o que se busque la vida como hacemos todos». ¿Casarse? ¿Con quién? Elena había tenido solo 2 novios en su vida. Ambos la habían dejado cuando se enteraron de sus problemas con la depresión. «Noquiero una novia que esté siempre triste», le había dicho el último, un chico de su edad que trabajaba en una tienda de informática. También llamé a Rosa. Su respuesta fue aún más cruel. «Carmen, yo no puedo estar manteniendo a toda la familia. Ya tienes que aprender a decirle que no a Elena. La estás malcriando». ¿Malcriando?
a una mujer de 32 años que luchaba cada día por levantarse de la cama, que tomaba pastillas que la dejaban somnolienta y aturdida, que había intentado quitarse la vida 2 veces, y que aún así me ayudaba con las tareas de casa y me hacía reír con sus chistes tontos? Mientras recordaba todo esto, sentada en mi sofá con el mensaje misterioso en el móvil, comencé a sentir una rabia que había estado guardando durante años. Una rabia hacia Roberto, que me había usado como una madre cajero automático. Una rabia hacia Rosa, que había comido en mi mesa durante décadas sin aportar jamás nada más que críticas. Una rabia hacia toda esa gente que había aparecido en el funeral de Elena con caras de pena falsa, cuando ninguno de ellos había estado ahí cuando ella los necesitaba. Y entonces me pregunté algo que me heló la sangre. ¿Y si el mensaje era real? ¿Y si Elena estaba viva y había fingido su muerte para escapar de algo peor que la depresión? ¿Y si todos esos años de silencio extraño, de miradas evasivas, de conversaciones que se cortaban cuando yo entraba a una habitación, habían sido señales de algo que yo había sido demasiado ingenua para ver? El reloj del salón marcaba las 3 de la madrugada cuando decidí que tenía que hacer algo. No podía quedarme sentada esperando a que otro mensaje llegara. Si mi hija estaba viva, si había algo turbio detrás de su supuesta muerte, yo iba a descubrirlo aunque fuera lo último que hiciera en mi vida. Me levanté del sofá, sintiendo que mis piernas de 63 años protestaban después de tantas horas inmóviles, y fui hasta la habitación de Elena. Tenía que revisar todo otra vez, con ojos nuevos, buscando pistas que quizás había pasado por alto. Entré en la habitación de Elena como si fuera la primera vez. Cada objeto, cada rincón, cada detalle que antes me había parecido normal, ahora cobraba una importancia siniestra. La luz de la lámpara de mesita proyectaba sombras extrañas sobre las paredes amarillentas, y el olor a pintura seca se mezclaba con el aroma de su perfume que aún impregnaba la almohada. Comencé por su escritorio, un mueble viejo de madera que habíamos encontrado en el rastro cuando ella tenía 20 años. Siempre había sido muy ordenada con sus cosas, pero ahora que lo miraba con detenimiento, había algo que no encajaba. Sus cuadernos de dibujo estaban perfectamente alineados, demasiado perfectos para alguien que había estado luchando contra la depresión en sus últimas semanas. Abrí el primer cuaderno, páginas y páginas de bocetos, pero en las últimas había algo diferente. No eran sus dibujos habituales de paisajes urbanos o retratos de gente del barrio. Estas páginas mostraban números, fechas, nombres que no reconocía. En una esquina, escrito con lápiz muy suave, casi imperceptible, había una dirección: calle Serrano 127, 3B. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Elena nunca había tenido razones para ir al barrio de Salamanca. Era demasiado elegante y caro para nuestras posibilidades. ¿Qué hacía esa dirección en sus cuadernos? Seguí revisando. En su mesita de noche encontré algo que me dejó helada. Una caja de pastillas que no reconocía. No eran sus antidepresivos habituales, que yo conocía de memoria porque las había comprado cientos de veces en la farmacia de la calle Mayor. Estas tenían un nombre extraño: Ketilam 50 ml, y en la etiqueta aparecía el nombre de un médico que jamás había oído mencionar: Dr. Álvaro Mendoza. ¿Cuándo había ido Elena a ver a otro médico sin decírmelo? Siempre habíamos ido juntas a todas sus citas, desde que comenzó el tratamiento hace 5 años. Yo era quien llevaba el control de sus medicinas, quien se aseguraba de que las tomara a sus horas, quien hablaba con los doctores cuando ella se sentía demasiado abrumada para explicar sus síntomas. Dentro de la caja de pastillas había solo 2 comprimidos. Si Elena había estado tomando esta medicina, ¿dónde estaban el resto? ¿Y por qué no me había dicho nada? Revisé debajo de su cama y encontré una bolsa de plástico del Corte Inglés escondida entre los muelles del somier. Dentro había ropa que nunca le había visto. Un vestido negro elegante, zapatos de tacón de una marca cara, un bolso de piel auténtica que costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses. ¿De dónde había sacado Elena dinero para comprar estas cosas? Pero lo que más me inquietó fue encontrar un teléfono móvil que no era el suyo. Era un modelo más caro, de esos que tienen la pantalla grande y brillante. Lo encendí con manos temblorosas. Tenía código de seguridad,
pero conocía a mi hija mejor que nadie. Probé con su fecha de nacimiento, con mi fecha de nacimiento, con la fecha de muerte de su padre. Nada. Entonces recordé algo. Cuando Elena era pequeña y tenía pesadillas, yo le decía que pensara en un número que la tranquilizara. Ella siempre elegía el 1207, porque era el día y mes en que nos habíamos mudado a este piso, cuando tenía 6 años, y me decía que era nuestro hogar para siempre. El teléfono se desbloqueó. Lo que vi en la pantalla me hizo temblar de pies a cabeza. Mensajes de números desconocidos con textos extraños. La sesión de mañana es a las 3. Recuerda lo que hemos hablado sobre tu madre. El doctor dice que estás progresando bien. No olvides tomar la medicación nueva antes de venir. Había un contacto guardado como AM, que tenía docenas de mensajes intercambiados con Elena durante las últimas semanas. Comencé a leer, y con cada palabra que leía, el mundo se desplomaba a mi alrededor. Elena, es importante que no le cuentes a tu madre sobre nuestras sesiones. Ella no entendería el tipo de terapia que estamos haciendo. Doctor, me siento rara tomando esas pastillas. Mi madre se va a dar cuenta de que algo pasa. Confía en mí, Elena. Lo que sientes es normal. Estamos trabajando en desconectarte emocionalmente de los apegos tóxicos. Tu madre representa una dependencia que te impide crecer. Pero yo quiero a mi madre. Ella es lo único que tengo. Precisamente por eso necesitas liberarte de esa carga emocional. El amor no debería ser una prisión. Mis manos temblaron tanto que casi se me cae el teléfono. ¿Qué tipo de médico le decía a una paciente que su madre era una carga emocional? ¿Qué tipo de terapia requería medicamentos secretos? Seguí leyendo. Los mensajes se volvían cada vez más perturbadores. Elena, mañana vamos a hacer la prueba final. Si todo sale bien, podrás comenzar tu nueva vida. ¿Qué tipo de prueba, doctor? Es mejor que no sepas los detalles. Solo confía en mí. Y recuerda, después de mañana, no podrás contactar con tu familia durante un tiempo. Es parte del proceso de sanación. ¿Cuánto tiempo? El necesario. Quizás años. Tu madre y tu hermano han sido elementos tóxicos en tu vida. Necesitas alejarte completamente para poder ser feliz. El último mensaje de Elena en esa conversación me partió el corazón. No sé si puedo hacerlo, doctor. Mi madre me necesita. La respuesta de AM fue escalofriante. Elena, si realmente quieres curarte, tienes que confiar en mí. Mañana simularemos tu muerte. Será la única forma de liberarte para siempre. Se me cayó el teléfono de las manos. Ahí estaba, escrito con todas las letras. Elena no había muerto. Había fingido su muerte siguiendo las indicaciones de un médico que la había convencido de que yo era tóxica para su vida. Pero, ¿quién era este doctor Álvaro Mendoza? ¿Y cómo había llegado Elena hasta él? Me senté en su cama, respirando agitadamente, tratando de procesar toda esta información. Mi hija había estado viendo a un psicólogo o psiquiatra en secreto durante semanas, tomando medicamentos que yo no conocía, comprando ropa cara con dinero que no tenía, y planificando fingir su propia muerte para liberarse de mí. ¿Pero liberarse de qué? Yo jamás la había presionado para que se fuera de casa. Al contrario, después de perder su trabajo, le había dicho 1000 veces que podía quedarse el tiempo que necesitara, que esta casa era tanto suya como mía, que nunca estaría sola mientras yo estuviera viva. Volví a coger el teléfono y busqué más información sobre este doctor Mendoza. En el navegador de Internet encontré búsquedas recientes. Clínica privada Serrano Madrid. Terapia de desapego emocional. ¿Cómo fingir una muerte? La dirección que había encontrado en sus cuadernos correspondía exactamente con la clínica que aparecía en las búsquedas. Una clínica privada de psiquiatría en el barrio más caro de Madrid, donde una consulta costaba más de lo que yo ganaba en una semana. ¿Quién estaba pagando el tratamiento de Elena? Ella no tenía dinero para permitirse algo así. Y si alguien más lo estaba pagando, ¿qué querían a cambio? De repente recordé algo que me heló la sangre. El comportamiento extraño de Rosa en las últimas semanas. Sus visitas más frecuentes a casa, siempre preguntando por Elena, siempre interesándose por su estado de ánimo, por sus planes, por sus rutinas diarias.
Preguntas que en su momento me parecieron muestras de interés familiar, pero que ahora cobraban un significado siniestro. Y Roberto, su actitud tan fría en el funeral, su prisa por marcharse, su falta total de dolor, como si supiera que Elena no estaba realmente muerta. El teléfono vibró en mis manos. Otro mensaje del mismo número desconocido que me había escrito el día del funeral. Mamá, sé que has encontrado el teléfono. No vayas a la clínica. No confíes en Rosa. Ella lo sabe todo. Te explico mañana. Café Central, Plaza del Ángel, 10 de la mañana. Ven sola. Esta vez no dudé ni un segundo de que era realmente Elena. El Café Central había sido nuestro lugar especial desde que ella era adolescente. Cada vez que tenía problemas en el instituto, cada vez que discutía con algún amigo, cada vez que se sentía triste, íbamos allí a tomar chocolate con churros, y ella me contaba todo lo que le preocupaba. Pero, ¿cómo podía estar viva si yo había visto su cuerpo en el tanatorio? ¿Cómo era posible que hubiera estado en su propio funeral sin que nadie se diera cuenta? Miré el reloj. Eran las 5 de la madrugada. En 5 horas sabría la verdad. En 5 horas vería a mi hija de nuevo, y ella me explicaría por qué había tenido que hacerme pasar por el dolor más terrible que puede experimentar una madre. Pero mientras esperaba, una pregunta me carcomía por dentro. Si Rosa sabía que Elena estaba viva, si había participado en este plan macabro, ¿qué más sabía? ¿Y qué había ganado ella con hacerme sufrir de esta manera? Me levanté de la cama de Elena y fui hasta la ventana. El amanecer comenzaba a filtrarse entre los edificios de ladrillo del barrio, tiñendo el cielo de un color rosado pálido. Madrid despertaba lentamente, pero yo sentía que mi mundo se había vuelto del revés por completo. En unas horas sabría la verdad, y algo me decía que esa verdad iba a ser mucho peor de lo que podía imaginar. Llegué al Café Central con 15 minutos de adelanto. Mis manos temblaban mientras me sentaba en la mesa del fondo, la misma donde Elena y yo habíamos compartido tantas conversaciones íntimas a lo largo de los años. El camarero, un señor mayor que nos conocía desde hace décadas, me trajo un cortado sin que se lo pidiera, y me preguntó por Elena con una sonrisa amable que me partió el corazón. Hoy no ha venido conmigo, le dije, incapaz de explicarle que supuestamente había enterrado a mi hija 2 días antes. A las 10 en punto exactas la vi entrar. Elena, mi Elena, viva, caminando entre las mesas con pasos nerviosos y la cabeza cubierta por una capucha gris. Estaba más delgada, más pálida, con ojeras profundas que le marcaban el rostro. Pero era ella. Mi niña estaba viva. Se sentó frente a mí sin decir palabra, quitándose lentamente la capucha para revelar su cabello cortado de forma diferente, más corto, como si hubiera querido cambiar hasta su apariencia. Sus ojos, esos ojos verdes que había heredado de su abuela, me miraron con una mezcla de amor y culpabilidad que me hizo temblar. Mamá, susurró, perdóname. No pude contenerme. Me levanté de mi silla y la abracé con tanta fuerza que ambas comenzamos a llorar. La gente del café nos miraba, pero no me importaba nada en el mundo excepto sentir que mi hija estaba viva, que estaba ahí, que todo había sido una pesadilla terrible de la que finalmente despertaba. ¿Por qué? Fue lo único que pude preguntarle cuando nos separamos y volvimos a sentarnos. Elena bajó la mirada y comenzó a hablar con una voz quebrada que apenas reconocí. Me contó cómo había conocido al doctor Mendoza 3 meses antes, cuando Rosa la había llevado para una segunda opinión sobre su tratamiento. Al principio todo había parecido normal. Terapia individual, análisis de su historial médico, nuevos enfoques para tratar su depresión. Pero poco a poco, las sesiones se habían vuelto extrañas. El doctor comenzó a hacerle preguntas sobre mí, sobre nuestra relación, sobre cómo se sentía viviendo conmigo a su edad. Le daba pastillas diferentes cada semana, diciéndole que eran medicamentos experimentales, que la ayudarían a independizarse emocionalmente. Me decía que dependía demasiado de ti, mamá, que esa dependencia me impedía curarme completamente, que mientras siguiera viviendo contigo, nunca podría ser realmente feliz. Me explicó Elena con lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Y tú le creíste? Le pregunté, sintiendo una mezcla de dolor y rabia. Las pastillas me hacían sentir rara,
como si no fuera yo misma. Me daban pesadillas donde tú me gritabas, donde me decías que era una carga, donde me echaba de casa. Me despertaba y durante unos minutos creía que los sueños eran reales. El doctor me decía que eran memorias reprimidas que estaban saliendo a la superficie. Memorias reprimidas. Yo jamás le había gritado a Elena en mi vida. Jamás le había dicho que fuera una carga. Todo lo contrario. Siempre le había repetido que era lo mejor que me había pasado, que estaba orgullosa de ella, que la amaba incondicionalmente. ¿Quién pagaba las sesiones?, le pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Tía Rosa. Ella me dijo que era un regalo, que se preocupaba por mi salud mental y que quería ayudarme a mejorar. Me pidió que no te dijera nada porque querías que fuera una sorpresa. Rosa. Mi hermana había estado manipulando a mi hija durante meses, envenenando su mente contra mí, pagando a un supuesto médico para que la convenciera de que yo era el problema en su vida. Elena continuó su relato. Me contó cómo, en las últimas semanas, el doctor Mendoza le había propuesto la solución definitiva, fingir su muerte para poder empezar una nueva vida en otro lugar, lejos de mi influencia tóxica. Le había prometido un trabajo, un apartamento, una nueva identidad. Solo tenía que tomar unas pastillas que la harían parecer muerta durante unas horas, el tiempo suficiente para el funeral. Pero algo salió mal, continuó Elena. Las pastillas me dejaron inconsciente durante casi 2 días. Cuando desperté, ya habían hecho el funeral. El doctor me dijo que habían puesto peso en el ataúd para que pareciera que mi cuerpo estaba ahí. ¿Dónde has estado estos 2 días? En una clínica privada fuera de Madrid. El doctor me tenía sedada. Me decía que era para que mi cuerpo se recuperara del tratamiento. Pero ayer por la noche escuché una conversación telefónica suya que me dejó helada. Elena sacó su móvil verdadero y me mostró una grabación de audio. Con manos temblorosas, puso el altavoz. La voz del doctor Mendoza se escuchaba claramente. Sí, Rosa, todo salió perfecto. Tu hermana está destrozada, como esperábamos. Ahora solo falta que firme los papeles de la herencia y el piso de Elena será tuyo. ¿Cuándo crees que estará lista para hacerlo? La voz de Rosa respondía. Dale una semana más para que sufra bien. Luego le diré que Elena había dejado todo preparado para que yo me hiciera cargo de sus cosas. Carmen firmará lo que sea con tal de honrar los últimos deseos de su querida hija muerta. Se me cortó la respiración. Rosa no solo había manipulado a Elena para alejarla de mí, sino que había planeado todo para quedarse con el pequeño piso que Elena había heredado de mi suegra. Un piso que, aunque modesto, estaba en una zona que se había revalorizado mucho en los últimos años. Por eso decidí escapar, continuó Elena. Me di cuenta de que no se trataba de mi salud mental, se trataba de dinero. Tía Rosa quería deshacerse de mí para quedarse con la herencia, y encontró la forma perfecta de hacerlo haciéndote creer que estaba muerta. ¿Y Roberto?, pregunté, aunque empezaba a entender el panorama completo. También lo sabía. Escuché al doctor hablando con él ayer. Roberto iba a recibir una parte del dinero cuando vendieran el piso. Por eso se portó tan frío en el funeral. Mi propio hijo, mi hermana. Los dos habían conspirado para hacerme creer que había perdido a Elena para siempre, para hacerme pasar por el dolor más devastador que puede experimentar una madre, solo por dinero. Salimos del café y caminamos por las calles del Madrid de los Austrias como 2 fugitivas. Elena me llevó hasta un hostal barato en la calle Atocha, donde había alquilado una habitación con el poco dinero que tenía ahorrado. ¿Qué vamos a hacer ahora?, me preguntó. No lo sabía, pero sabía que tenía que confrontar a Rosa y a Roberto. Tenía que mirar a los ojos y preguntarles cómo habían sido capaces de hacerme esto. Esa tarde, llamé a Rosa desde el teléfono del hostal. Carmen, mi amor, me dijo con esa voz melosa de siempre. ¿Cómo estás llevando todo? Sé que es muy difícil. Rosa, necesito verte. Hay cosas de Elena que tengo que resolver. Por supuesto, hermana. ¿Por qué no vienes a casa esta noche? Fernando está de viaje y podremos hablar con tranquilidad. Perfecta. Rosa había caído en la trampa. Llegué a su chalet de las Rosas a las 8 de la noche. Rosa me recibió en la puerta con un abrazo que me dio náuseas, sabiendo ahora lo que sabía.
Pasa, pasa. Te he preparado tu té favorito, me dijo, guiándome hasta su salón elegantemente decorado, con sus sofás de piel italiana y sus cuadros caros colgados de las paredes. Nos sentamos frente a frente. Rosa me sirvió el té en una taza de porcelana fina y me miró con esos ojos que ahora veía llenos de falsedad. Carmen, hay algo que tengo que contarte sobre Elena. Comenzó, con una expresión de falsa compasión. Antes de morir, vino a verme. Estaba muy preocupada por tu futuro económico. Aquí venía la mentira elaborada. Me dijo que quería que yo me hiciera cargo de su piso cuando ella no estuviera, que sabía que tú no podrías mantenerlo con tu pensión y que prefería que yo lo vendiera y te diera el dinero poco a poco, para que no se te acabara todo de golpe. Rosa sacó unos papeles de un cajón, documentos legales que parecían oficiales, con la firma de Elena falsificada. Solo necesito que firmes aquí, Carmen. Es para hacer el traspaso oficial. Elena quería que fuera así. La miré fijamente. Esta mujer, mi propia hermana, la persona en la que más había confiado en el mundo después de Elena, me estaba estafando usando el supuesto cadáver de mi hija como excusa. Rosa, le dije con una calma que me sorprendió. ¿Realmente crees que soy tan estúpida? Su expresión cambió ligeramente. ¿Qué quieres decir, Carmen? Elena está viva. Se le cayó la taza de té de las manos. La porcelana fina se hizo pedazos contra el suelo de mármol, salpicando té caliente por toda la alfombra persa. ¿De qué estás hablando?, tartamudeó, pero sus ojos ya la habían delatado. Sé lo del doctor Mendoza. Sé lo de las pastillas. Sé que planeaste todo esto para quedarte con el piso de Elena. Y sé que Roberto también está metido en esto. Rosa se levantó del sofá como si hubiera visto un fantasma. Su cara había perdido todo el color y sus manos temblaban visiblemente. Carmen, no sé qué historias te habrán contado, pero Elena me lo contó todo esta mañana. Tengo grabaciones de las conversaciones del doctor contigo. Tengo pruebas de todo. Rosa se dejó caer de nuevo en el sofá, derrotada. Por primera vez en mi vida, vi a mi hermana sin esa máscara de superioridad que siempre llevaba puesta. ¿Dónde está Elena?, me preguntó con una voz que apenas era un susurro. En un lugar donde tú no puedes hacerle más daño. Rosa comenzó a llorar. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración, de rabia por haber sido descubierta. Carmen, tienes que entender. Elena estaba arruinando tu vida. Vivía de ti como una parásita. Nunca ibas a ser libre mientras ella... ¡Cállate!, le grité, levantándome del sofá. Elena es mi hija. Yo decidí cuidarla. Nadie me obligó. Y aunque hubiera sido una carga, que no lo era, seguiría siendo mi hija. Pero el dinero del piso te habría venido bien. Ibas a vivir mejor sin ella, sin Elena. Rosa creía genuinamente que yo estaría mejor sin mi hija, que el dinero podía compensar la pérdida del único ser humano que me amaba de verdad en este mundo. Salí de su casa sin decir una palabra más. Rosa me gritó desde la puerta que era una ingenua, que Elena me haría sufrir, que me arrepentiría de no haber aceptado su ayuda. Pero yo ya había tomado mi decisión. Era hora de que tanto Rosa como Roberto pagaran por lo que habían hecho. Al día siguiente, por primera vez en décadas, tomé una decisión que era completamente mía. Elena y yo habíamos pasado la noche despierta en el hostal de la calle Atocha, planificando lo que haríamos a continuación. Mi hija se veía diferente, más madura, como si la experiencia traumática la hubiera obligado a crecer de golpe. Pero también parecía liberada, como si hubiera despertado de un sueño terrible. «Mamá», me dijo mientras desayunábamos café con magdalenas en la habitación pequeña del hostal. «Hay algo más que necesitas saber. Rosa y Roberto no actuaron solos. Tienen a más gente involucrada en esto». Me mostró más mensajes en el teléfono secreto que había encontrado. Aparecían nombres que no reconocía. Abogados, notarios, hasta un funcionario del registro civil. Todo un entramado de corrupción montado para falsificar documentos, crear certificados de defunción falsos y transferir propiedades ilegalmente. ¿Cuántas personas más han hecho esto?, le pregunté, sintiendo un escalofrío. El doctor me mostró una vez una carpeta con expedientes. No era la primera, mamá. Han hecho desaparecer a docenas de personas para robar herencias.
Siempre usan la misma táctica. Convencen a familiares vulnerables de que sus seres queridos son una carga. Los medican hasta alterar su personalidad y luego simulan sus muertes. La magnitud de lo que me estaba contando me dejó sin palabras. No era solo una traición familiar, era una organización criminal que se aprovechaba del amor de las madres para robar sus patrimonios. Pero yo ya no era la misma Carmen tímida e ingenua que había sido hasta hace una semana. Algo había cambiado en mí durante esas noches de insomnio, durante esas horas de dolor desgarrador, creyendo que había perdido a Elena para siempre. Había tocado fondo de una manera tan brutal que ahora me sentía invencible. «Vamos a destruirlos», le dije a Elena, sorprendiéndola con la firmeza de mi voz. «A todos». Mi primera decisión fue llamar a Roberto. No para confrontarlo, sino para tenderle una trampa. Cuando contestó el teléfono, puse mi mejor voz de madre devastada. «Roberto, hijo, necesito tu ayuda. No puedo más con todo esto. Rosa me ha dicho que Elena dejó unos papeles preparados, pero yo no entiendo nada de estas cosas legales. ¿Podrías acompañarme mañana para resolver todo?» Pude escuchar su alivio a través del teléfono. «Por supuesto, mamá. Era lo que Elena habría querido. Te paso a buscar a las 10 de la mañana». Perfecto. Roberto había mordido el anzuelo. Esa noche, Elena y yo fuimos a la comisaría de policía de la calle Leganitos. Era un edificio gris y frío, con pasillos que olían a desinfectante y fluorescentes que parpadeaban creando una atmósfera opresiva. Pero para mí se había convertido en un lugar de esperanza. El inspector que nos atendió, Miguel Herrera, era un hombre de unos 50 años con cara de haber visto todo tipo de miserias humanas. Al principio se mostró escéptico cuando le contamos nuestra historia. Era comprensible. No todos los días aparecía una mujer diciendo que su hija había fingido su propia muerte como parte de una estafa familiar. Pero cuando Elena le mostró las grabaciones de audio, los mensajes del teléfono secreto y los documentos falsificados que Rosa había intentado hacerme firmar, su expresión cambió completamente. «Señora Ruiz», me dijo con una seriedad que me tranquilizó, «esto es mucho más grande de lo que ustedes imaginan. Llevamos meses investigando al doctor Mendoza por casos similares, pero nunca habíamos conseguido pruebas tan concretas ni testigos dispuestos a declarar. Nos explicó que habían recibido denuncias de otras familias sobre desapariciones misteriosas y herencias robadas, pero que los criminales eran muy cuidadosos y siempre conseguían que las víctimas firmaran documentos que parecían legales. El problema es que las familias afectadas generalmente no quieren colaborar con la investigación. Se sienten avergonzadas o tienen miedo de las represalias. Ustedes son las primeras que han venido con evidencia sólida. Elena y yo aceptamos colaborar plenamente con la policía. Nos explicaron que tendríamos que seguir fingiendo durante unos días más, hacer que Rosa y Roberto creyeran que su plan había funcionado, mientras los detectives reunían más pruebas. Al día siguiente, Roberto llegó puntualmente a las 10 de la mañana para recogerme. Venía en su coche nuevo, un BMW de segunda mano que se había comprado después de encontrar trabajo, y que yo sabía que no podía permitirse con su sueldo. Ahora entendía de dónde había salido el dinero extra. «Buenos días, mamá», me dijo con una sonrisa que me parecía repugnante ahora que conocía la verdad. «¿Cómo has dormido?» «Mal», le respondí, interpretando el papel de madre afligida. «No puedo dejar de pensar en Elena. ¿Tú crees que ella habría querido que Rosa se encargara de sus cosas?» «Por supuesto, mamá. Rosa siempre fue como una segunda madre para Elena, y tú sabes que las mujeres entienden mejor estas cosas de papeles y herencias. Las mujeres entienden mejor. Como si yo fuera demasiado estúpida para manejar los asuntos de mi propia hija». Llegamos a un despacho de abogados en la calle Alcalá, en un edificio elegante con ascensores de espejo y recepcionistas que hablaban en voz baja. El abogado, un hombre calvo de unos 60 años con traje caro y sonrisa falsa, nos recibió en una oficina llena de libros polvorientos y diplomas enmarcados. «Señora Ruiz, lamento mucho su pérdida», me dijo con una voz impostada. Su hija era una joven muy previsora. Dejó todo perfectamente organizado para evitarle complicaciones. Me mostró un testamento supuestamente firmado por Elena apenas una semana antes de su muerte.
En él dejaba el piso a Rosa, con la condición de que me cuidara económicamente el resto de mi vida. Solo necesito que firme aquí para autorizar la transferencia, me dijo, señalando una línea al final del documento. Miré a Roberto, que asintió encorajándome. Es lo mejor, mamá. Rosa podrá vender el piso y darte el dinero poco a poco. Así no tendrás que preocuparte por nada. Tomé la pluma entre mis dedos temblorosos, fingiendo dudas y nerviosismo. El abogado y Roberto me miraban expectantes, pensando que estaba a punto de caer en su trampa. En lugar de firmar, dejé la pluma sobre la mesa y me levanté lentamente de la silla. ¿Saben qué? Les dije con una calma que me sorprendió. Prefiero consultarlo con Elena primero. Roberto se echó a reír. Mamá, ¿de qué hablas? Elena está muerta. No, Roberto. Elena está muy viva y está esperándome abajo. El color se fue de la cara del abogado y de mi hijo. Roberto tartamudeó algo incomprensible mientras el abogado comenzó a guardar apresuradamente los papeles en un cajón. No sé de qué está hablando, señora Ruiz, balbuceó el abogado. Quizás el dolor de la pérdida la está afectando más de lo que pensábamos. El único dolor que siento es haber criado a un hijo capaz de traicionarme de esta manera, le dije a Roberto, mirándolo directamente a los ojos. Salí del despacho dejándolos con la palabra en la boca. Elena me esperaba en la cafetería de la planta baja, junto con 2 policías de paisano que habían estado grabando toda la conversación desde una mesa cercana. ¿Cómo te sientes, mamá?, me preguntó Elena, abrazándome. Por primera vez en semanas, sonreí de verdad. Me siento libre. Esa tarde, mientras los policías arrestaban a Rosa, Roberto, el doctor Mendoza y el abogado corrupto, Elena y yo fuimos a buscar mis cosas al piso de la calle Fuencarral. Era extraño estar allí, en el lugar donde habíamos vivido juntas durante tantos años, sabiendo que nuestra vida iba a cambiar completamente. Pero por primera vez en décadas, el cambio no me daba miedo. Había vivido toda mi vida adaptándome a las necesidades de otros, sacrificando mis deseos por hacer felices a Roberto, a Rosa, a mi marido cuando estaba vivo, a Elena cuando estaba enferma. Siempre había sido la madre abnegada, la hermana servicial, la viuda resignada. Ahora, por primera vez, iba a vivir para mí misma. Elena había encontrado trabajo como ilustradora freelance gracias a los contactos de Sergio, el periodista que la había ayudado a escapar de la clínica. Había alquilado un estudio pequeño pero acogedor en el barrio de La Latina, con mucha luz natural y espacio suficiente para sus caballetes y pinturas. ¿Quieres que vivamos juntas otra vez?, me preguntó mientras empaquetábamos mis pocos objetos personales. La miré con todo el amor del mundo. Elena, mi amor, yo quiero que tú vivas la vida que tú elijas. Y yo voy a hacer lo mismo. Era la primera vez que decía algo así. Durante 32 años, mi vida había girado en torno a ser su madre. Ahora entendía que podía ser su madre y al mismo tiempo ser Carmen Ruiz, una mujer con derecho a sus propios sueños. Esa noche dormí en mi cama por última vez. Al día siguiente, Elena me ayudaría a mudarme a un piso pequeño pero luminoso en el barrio de Chamberí, cerca de la biblioteca donde había decidido que pasaría las mañanas leyendo todos los libros que nunca había tenido tiempo de leer. Por primera vez en mi vida, el futuro me pertenecía solo a mí. 3 días después de los arrestos, cuando las noticias ya habían salido en todos los periódicos de Madrid con titulares como «Desmantelada una red criminal que fingía muertes para robar herencias» y «Una madre descubre que su hija fingió su muerte por una estafa familiar», decidí que había llegado el momento del confronto final. Rosa había salido bajo fianza, gracias al dinero de Fernando y a un abogado caro que había conseguido argumentar que ella había sido manipulada emocionalmente por el doctor Mendoza. Roberto también estaba en libertad provisional, aunque ambos tendrían que ir a juicio en los próximos meses. Pero yo no quería esperar meses para decirles lo que tenía que decirles. Necesitaba cerrar este capítulo de mi vida de una vez por todas, mirándolos a los ojos y diciéndoles exactamente lo que pensaba de lo que me habían hecho. Organicé una reunión familiar en casa de Rosa. Le dije por teléfono que necesitaba hablar con ella y con Roberto para resolver las cosas entre nosotros antes del juicio. Rosa, siempre tan segura de su capacidad para manipularme, aceptó inmediatamente.
Probablemente pensaba que podría convencerme de retirar los cargos o de cambiar mi versión de los hechos. Elena no quería que fuera sola. Mamá, son personas peligrosas. Ya viste hasta dónde fueron capaces de llegar. Pero yo necesitaba hacer esto por mí misma. Durante toda mi vida había evitado los confrontos. Había tragado humillaciones. Había aceptado el maltrato emocional con tal de mantener la paz familiar. Esta vez iba a ser diferente. Llegué a la casa de Rosa en Las Rosas a las 6 de la tarde. El chalet seguía siendo igual de imponente, con su jardín perfectamente cuidado y sus coches alemanes aparcados en la entrada. Pero ya no me intimidaba como antes. Ahora veía todo eso por lo que realmente era. El producto del egoísmo, de la codicia, de una vida construida sobre la explotación de otros. Rosa me abrió la puerta con una sonrisa nerviosa. Había envejecido 10 años en una semana. Su cabello, siempre perfectamente peinado, mostraba las canas que antes se teñía religiosamente. Su maquillaje no conseguía ocultar las ojeras profundas ni las arrugas de expresión que se habían marcado en su frente. «Carmen, querida, pasa, pasa», me dijo con esa voz melosa que ahora me resultaba nauseabunda. «Roberto ya está aquí. Nos va a venir bien hablar todos juntos como una familia». Como una familia. Después de todo lo que habían hecho, todavía tenía el descaro de hablar de familia. Entramos al salón donde Roberto me esperaba sentado en el sofá de piel italiana, con una cerveza en la mano y la televisión encendida viendo un partido de fútbol. Ni siquiera se levantó para saludarme. Solo alzó la mano en un gesto vago, que podría haber sido un saludo o simplemente para apartar una mosca. «Hola, mamá», murmuró sin apartar los ojos de la pantalla. «¿Cómo está Elena? ¿Ya se le pasó el berrinche de fingir su muerte?» Su forma de hablar de lo que había pasado, como si fuera una travesura de niños en lugar de un crimen que casi me destroza completamente, me confirmó que había tomado la decisión correcta. Rosa se sentó frente a mí en su sillón de terciopelo verde, el mismo donde se había sentado la noche que me había intentado estafar con los papeles falsos. Fernando no estaba. Probablemente había preferido mantenerse al margen ahora que todo había salido a la luz. «Bueno, Carmen», comenzó Rosa con una sonrisa forzada, «creo que todos hemos cometido errores en esta situación. Quizás podamos encontrar una forma de solucionarlo sin llegar al juicio. Al final, somos familia». «¿Errores?», la interrumpí. «Rosa, ¿tú consideras que lo que me hiciste fue un error?» Su sonrisa vaciló ligeramente. «Carmen, tienes que entender que yo solo quería ayudarte. Elena estaba siendo una carga para ti, y tú eras demasiado buena para darte cuenta. Elena nunca fue una carga para mí. ¡Por favor!», explotó Roberto, girándose finalmente hacia mí. «Elena era una mantenida de 32 años que vivía de ti como una sanguijuela. No trabajaba, no contribuía con nada. Solo te drenaba económica y emocionalmente». Me levanté del sofá lentamente. La rabia que había estado conteniendo durante días comenzó a hervir en mi pecho, pero esta vez no iba a reprimirla. «Roberto», le dije con una voz que sonó más fuerte de lo que jamás había sonado en mi vida. «Elena perdió su trabajo porque tuvo una recaída depresiva después de que tú le dijeras que era una fracasada. Elena no podía trabajar porque los medicamentos que le daban para la depresión la dejaban aturdida la mitad del día. Elena vivía conmigo porque su propio hermano le decía que no valía la pena que nadie la contratara». Roberto se echó a reír. «Ah, claro. Ahora resulta que yo tengo la culpa de que tu hija perfecta fuera una inútil. Tu hermana», le corregí. «Elena era tu hermana. Y sí, tú tienes mucha culpa de su estado mental. Todos ustedes la tienen». Rosa intentó intervenir con su voz de conciliadora. «Carmen, creo que estás siendo un poco injusta. Nosotros siempre quisimos a Elena. ¿La quisieron?». Me giré hacia ella con una furia que me sorprendió. «Rosa, tú pagaste a un criminal para que me convenciera de que mi hija era tóxica. Tú organizaste el fingir su muerte para robarle su herencia. Tú me hiciste pasar por el dolor más terrible que puede sentir una madre. ¿A eso le llamas querer? Yo pensé que sería mejor para todos. Elena nunca iba a ser feliz. Y tú nunca ibas a ser libre mientras ella... Elena no tenía que ser libre de mí», grité, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. «Yo tenía que ser libre de ustedes.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto había dejado de mirar la televisión. Rosa se había quedado con la boca abierta. Por primera vez en mi vida, había gritado, había expresado mi rabia sin filtros. Había dicho exactamente lo que pensaba. 50 años, continué, ahora más calmada pero igual de firme. 50 años he pasado cuidándolos, apoyándolos, sacrificándome por ustedes. Cuando Roberto necesitó dinero para su primera moto, yo vendí las joyas de mi madre. Cuando Rosa quiso estudiar en la universidad, yo trabajé dobles turnos limpiando oficinas para pagar sus libros. Cuando Roberto se quedó sin trabajo, abrí mi casa y compartí mi comida hasta que no me quedó nada. Mamá, eso es lo que hacen las madres, comenzó a decir Roberto. No, lo interrumpí. Eso no es lo que hacen las madres. Lo que hacen las madres es amar a sus hijos incondicionalmente, enseñarles a ser buenas personas y esperar que cuando crezcan les devuelvan aunque sea una pequeña parte de ese amor y respeto. Me acerqué al mueble donde Rosa tenía expuestas todas las fotos familiares. Tomé una donde aparecíamos los 4 juntos en una Navidad de hace 10 años. Roberto, Elena, Rosa y yo, sonriendo alrededor del árbol como si fuéramos una familia feliz. ¿Saben qué veo cuando miro esta foto? Les pregunté, sosteniendo el marco dorado entre mis manos. Veo a una mujer ingenua que creía que si daba lo suficiente, si se sacrificaba lo suficiente, si amaba lo suficiente, iba a recibir amor a cambio. Roberto se levantó del sofá, claramente incómodo. Mamá, no exageres. Nosotros te queremos. ¿Me quieren? Me reí, pero no era una risa alegre. Era la risa amarga de alguien que finalmente ve la verdad con claridad. Roberto, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste sin necesitar algo de mí? No respondió. ¿Y tú, Rosa? Me giré hacia mi hermana. ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a tu casa sin que fuera para que te cocinara o te cuidara los nietos? Rosa bajó la mirada. Ustedes no me quieren, continué. Ustedes están acostumbrados a mí. Están acostumbrados a tener una madre y hermana que siempre dice que sí, que siempre perdona, que siempre está disponible para resolver sus problemas. Dejé la foto sobre la mesa de centro con más fuerza de la necesaria. El cristal se agrietó, creando líneas que dividían nuestras caras sonrientes. Pero esa Carmen se murió el día que creí que había perdido a Elena para siempre. La Carmen que ustedes conocían ya no existe. Rosa se levantó de su sillón, con lágrimas en los ojos. Carmen, hermana, por favor. Sé que cometí errores, pero podemos arreglarlo. Somos familia. La familia se perdona. ¿Familia? La miré con una incredulidad genuina. Rosa, tú estuviste dispuesta a hacerme creer que mi hija había muerto para robar su piso. Tú pagaste para que un criminal alterara su mente con drogas. Tú me hiciste ir a un funeral falso y llorar sobre un ataúd vacío. Pero Elena está bien, intervino Roberto. Al final no pasó nada grave. ¿Que no pasó nada grave? Mi voz se quebró de la indignación. Roberto, yo pasé 3 días creyendo que había enterrado a mi hija. 3 días pensando que lo último que le había dicho antes de morir era que recogiera su ropa del suelo. 3 días odiándome por no haber sido una mejor madre, por no haber notado lo mal que estaba. Me acerqué a él hasta quedar a centímetros de su cara. Tú tienes hijos, Roberto. ¿Puedes imaginar por un segundo el dolor de perder a uno de ellos? ¿Puedes imaginar despertar cada mañana recordando que tu hijo está muerto? Roberto apartó la mirada. Por primera vez en mi vida, vi algo parecido a la vergüenza en sus ojos. Pero todo fue por dinero, continué. Por un piso pequeño en un barrio de clase media. Me hicieron vivir el infierno por menos dinero del que tú te gastas en tu coche. Rosa comenzó a sollozar. Carmen, perdóname. No sabía que iba a doler tanto. Pensé que sería más fácil. ¿Más fácil para quién? Le pregunté. ¿Para mí? ¿O para tu conciencia? Me dirigí hacia la puerta del salón. Ya había dicho todo lo que necesitaba decir, pero antes de irme, me giré una última vez hacia ellos. No voy a retirar los cargos. Les dije con una firmeza que me sorprendió incluso a mí misma. Ustedes van a ir a juicio, van a pagar por lo que hicieron, y van a cargar con las consecuencias de sus decisiones.
Carmen, no puedes hacernos esto, suplicó Rosa. Piensa en los nietos, piensa en la familia. Yo ya no tengo familia aquí, le respondí. Mi familia es Elena, y la nueva vida que vamos a construir lejos de ustedes. Salí de esa casa por última vez, sintiendo que me quitaba un peso de encima que había estado cargando durante décadas. Mientras caminaba hacia mi coche, escuché que Rosa me gritaba desde la puerta que me iba a arrepentir, que la familia era lo más importante, que sin ellos no era nadie. Pero por primera vez en mi vida, sabía exactamente quién era Carmen Ruiz cuando no estaba definida por ser la madre abnegada, la hermana servicial o la víctima silenciosa. Era una mujer libre, y eso era más de lo que había sido nunca. 6 meses después del confronto final, mi vida había cambiado de maneras que jamás habría imaginado posibles. Me había mudado a un apartamento de una habitación en el barrio de Malasaña, a solo 3 calles de donde Elena tenía su estudio de ilustración. Era pequeño, pero tenía algo que ninguna de las casas donde había vivido antes tenía. Era completamente mío. Por las mañanas me despertaba sin la angustia constante que había sentido durante décadas. No había voces gritándome desde la cocina pidiendo que preparara el desayuno. No había teléfonos sonando con familiares que necesitaban algo de mí. No había que preocuparme por estirar el dinero para alimentar a personas que jamás agradecían mis sacrificios. Mi rutina había cambiado completamente. Desayunaba despacio, sentada en mi pequeña mesa junto a la ventana que daba a una placita con árboles, leyendo el periódico de cabo a rabo, algo que nunca había tenido tiempo de hacer cuando vivía rodeada de las demandas constantes de otros. Después del desayuno, caminaba hasta la Biblioteca Regional de Madrid, donde me había hecho socia el primer día que me instalé en mi nuevo apartamento. Era un edificio precioso, con salas amplias y silenciosas donde podía pasar horas enteras leyendo sin que nadie me interrumpiera. Había comenzado por los clásicos que siempre había querido leer, pero nunca había tenido tiempo. García Márquez, Isabel Allende, Almudena Grandes. Me sumergía en esas historias de mujeres fuertes que luchaban contra las circunstancias, y me veía reflejada en muchas de ellas. Las bibliotecarias, todas mujeres de mediana edad como yo, me habían recibido con una calidez genuina que hacía mucho tiempo no experimentaba. Especialmente Mercedes, una señora de 60 años que trabajaba en la sección de novela contemporánea, que había comenzado a recomendarme libros cuando se dio cuenta de mis gustos literarios. «Carmen», me había dicho una mañana mientras me entregaba una nueva novela, ¿has pensado alguna vez en unirte al club de lectura? Se reúne los martes por la tarde. Somos todas mujeres de nuestra edad que hemos descubierto la lectura más tarde en la vida. Al principio dudé. Toda mi vida había evitado los grupos sociales. Siempre me había sentido demasiado poco educada, demasiado simple comparada con otras mujeres. Pero algo en la sonrisa cálida de Mercedes me convenció de intentarlo. El primer martes que asistí al club de lectura, llegué con 15 minutos de retraso porque me había arrepentido 3 veces en el camino. Estaban discutiendo La Casa de los Espíritus, de Allende, un libro que casualmente había leído la semana anterior. Cuando la moderadora me preguntó qué pensaba sobre el personaje de Clara, me sorprendí a mí misma hablando durante 10 minutos sobre la fortaleza silenciosa de las mujeres y cómo a veces el verdadero poder femenino se manifestaba en la resistencia paciente. Las otras mujeres me escucharon con atención genuina. Asintieron cuando hice referencias a experiencias propias, y al final de la sesión, varias se acercaron para decirme que mis comentarios habían sido muy perspicaces. Por primera vez en mi vida, me sentí intelectualmente valorada. Tienes una manera muy especial de conectar la literatura con la vida real, me dijo Pilar, una profesora jubilada que se había convertido en algo así como la líder informal del grupo. Deberías considerar escribir tus propias experiencias. ¿Escribir? Yo, que apenas había terminado la educación primaria porque tuve que empezar a trabajar a los 14 años para ayudar en casa. Pero la idea comenzó a rondarme por la cabeza durante las siguientes semanas. Elena y yo habíamos desarrollado una nueva forma de relacionarnos que me llenaba de una satisfacción que nunca había experimentado como madre. En lugar de vernos todos los días por necesidad, ahora nos encontrábamos 2 o 3 veces por semana por elección.
Tomábamos café en pequeños bares del barrio, visitábamos exposiciones en galerías de arte, o simplemente paseábamos por el Retiro hablando como dos mujeres adultas que se respetan mutuamente. «Mamá», me dijo una tarde mientras caminábamos cerca del Palacio de Cristal, «estoy muy orgullosa de lo que has hecho con tu vida. Me gusta mucho más esta versión de Carmen Ruiz». Sus palabras me llenaron de una alegría diferente a la que había sentido antes como madre. No era la satisfacción de haber sacrificado mi felicidad por la suya, sino la alegría de saber que mi hija me respetaba como persona independiente. «Elena», le respondí, «yo también estoy orgullosa de nosotras. Mira lo que hemos construido después de tocar fondo». La terapia había ayudado mucho. Había comenzado a ver a una psicóloga, la doctora Patricia Vázquez, que tenía una consulta cerca de mi casa. Al principio me daba vergüenza ir. Sentía que era algo para gente rica o para personas con problemas reales. Pero Elena me había convencido de que merecía cuidar mi salud mental tanto como mi salud física. Las primeras sesiones fueron difíciles. La doctora Vázquez me hacía preguntas sobre mi infancia, sobre mi matrimonio, sobre mis relaciones familiares, que me obligaban a revisar patrones de comportamiento que había dado por normales durante toda mi vida. «Carmen», me había dicho durante una de nuestras sesiones, «¿cuándo fue la primera vez que recuerdas haber puesto las necesidades de otros por encima de las tuyas propias?» La pregunta me había dejado pensando durante días, y cuando finalmente pude responder, me di cuenta de que había comenzado a los 6 años, cuando mi padre se fue de casa, y yo me convertí en la pequeña madre que ayudaba a cuidar a Rosa, mientras mi madre trabajaba en una fábrica textil. «Has pasado 60 años de tu vida creyendo que tu valor como persona dependía de cuánto podías dar a otros», me explicó la doctora. «Es normal que ahora te sientas perdida cuando tienes que pensar en qué quiere Carmen para Carmen. Pero poco a poco, había comenzado a descubrir qué quería. Y una de las cosas que más me había sorprendido descubrir sobre mí misma era que tenía una voz que había estado silenciada durante décadas, pero que ahora quería expresarse. Había comenzado a escribir. Primero, solo reflexiones personales en un cuaderno que compré en una papelería del barrio. Escribía sobre mi experiencia con Rosa y Roberto, sobre lo que había aprendido sobre la manipulación familiar, sobre cómo era redescubrirse a los 63 años. Mercedes, de la biblioteca, había leído algunos de mis escritos y me había animado a enviarlos a un blog digital que conocía, especializado en testimonios de mujeres mayores que habían cambiado sus vidas. «Carmen, lo que tú has vivido y la forma en que lo cuentas puede ayudar a otras mujeres que están pasando por situaciones similares», me había dicho. El día que publicaron mi primer artículo, «Cómo fingir la muerte de mi hija me devolvió la vida», recibí más de 300 comentarios de mujeres de toda España que se identificaban con mi historia. Muchas me contaban sus propias experiencias de manipulación familiar, de hijos adultos que las explotaban económicamente, de hermanos que las menospreciaban, de maridos que las habían reducido al papel de cuidadoras sin identidad propia. Una de las cartas que más me impactó la escribió una mujer de Sevilla llamada Amparo, que tenía 70 años y estaba pasando por una situación similar con su hijo y su nuera. «Querida Carmen, leyendo tu historia me he visto reflejada como en un espejo. Yo también he pasado toda mi vida sacrificándome por una familia que me ve como un cajero automático con patas. Tu valor para plantarte y decir basta me ha dado fuerzas para hacer lo mismo. Hoy mismo he llamado a un abogado para proteger mis ahorros antes de que mi hijo se los gaste en sus caprichos». Esas cartas me llenaban de una satisfacción que nunca había experimentado. Por primera vez en mi vida, sentía que tenía algo valioso que aportar al mundo más allá de mis servicios domésticos o mi dinero. El juicio de Rosa y Roberto había terminado 3 meses después de mi confronto con ellos. Rosa fue condenada a 2 años de prisión, aunque solo cumplió 6 meses gracias a su abogado caro y a su falta de antecedentes. Roberto recibió una multa económica y servicios comunitarios. El doctor Mendoza fue condenado a 5 años de cárcel por estafa, falsificación de documentos y manipulación psicológica. Durante todo el proceso judicial, ni Rosa ni Roberto intentaron contactarme.
Supe por los periódicos que Rosa había vendido su chalet de Las Rosas para pagar las multas y los honorarios legales. Roberto había perdido su trabajo en el concesionario de coches y se había mudado con su familia a un piso más pequeño. No sentí satisfacción por su desgracia, pero tampoco sentí pena. Habían tomado sus decisiones y ahora tenían que vivir con las consecuencias. Exactamente igual que yo había tenido que vivir con las consecuencias de permitir que me trataran mal durante tantos años. Una tarde de sábado, mientras estaba en mi apartamento leyendo junto a la ventana, alguien llamó a la puerta. Era extraño, porque el portero siempre anunciaba las visitas por el interfón. Miré por la mirilla y vi a una niña de unos 8 años que no reconocí inmediatamente. Era Sofía, la hija de Roberto, mi nieta, a quien había visto crecer hasta los 5 años antes de que Roberto decidiera alejarse de mí. «Abuela Carmen», me dijo cuando abrí la puerta, con una voz pequeña y nerviosa. «¿Puedo pasar? Papá no sabe que estoy aquí». Se había escapado de casa. Había tomado el metro sola y había preguntado a varios vecinos hasta encontrar mi dirección. Tenía una carta escrita con su puño y letra de niña, llena de faltas de ortografía, pero con un mensaje que me partió el corazón. «Querida abuela, yo sé que papá y mamá dicen que tú eres mala, pero yo me acuerdo cuando me cuidabas, y siempre eras buena conmigo. Te echo mucho de menos. ¿Podemos ser amigas otra vez?» Me senté en el sofá con ella entre mis brazos y lloré, no de tristeza, sino de una felicidad compleja que mezclaba el dolor por todo lo perdido con la esperanza por todo lo que aún se podía recuperar. Por supuesto, tuve que llamar a Roberto para decirle dónde estaba Sofía. Él llegó 1 hora después, furioso y avergonzado, gritando que yo no tenía derecho a influenciar a su hija contra él. Pero por primera vez, no me dejé intimidar por su ira. Le dije con calma que Sofía siempre sería bienvenida en mi casa si ella así lo decidía, que yo no iba a perseguir a mis nietos, pero tampoco iba a rechazarlos si venían a buscarme por su propia voluntad. Los niños necesitan saber que tienen opciones, le dije a Roberto mientras Sofía se aferraba a mi mano, y necesitan saber que hay adultos en su vida que los van a querer sin condiciones. Roberto se fue con Sofía, pero no antes de que ella me prometiera en un susurro que volvería a visitarme pronto. Esa noche, mientras escribía en mi diario sobre el encuentro con mi nieta, me di cuenta de algo que me llenó de una paz profunda. Había aprendido la diferencia entre amar y permitir que te exploten. Podía amar a mis nietos sin someterme a la manipulación de sus padres. Podía ser una buena abuela sin volver a ser la víctima silenciosa que había sido durante tantos años. Por primera vez en mi vida, entendía que el amor verdadero incluía el respeto propio, y que enseñar ese respeto propio a las siguientes generaciones era quizás el regalo más valioso que podía ofrecer como mujer, como madre y como abuela. 2 años después de aquel día en el cementerio cuando creí que había perdido a Elena para siempre, me encuentro sentada en la terraza de mi apartamento en una tarde dorada de septiembre, escribiendo las últimas páginas del libro que nunca pensé que sería capaz de escribir. El sol se filtra entre las hojas de los árboles de la placita de abajo, creando sombras danzantes sobre las páginas manuscritas que tengo esparcidas en mi mesa de jardín. ¿Cómo una muerte falsa me enseñó a vivir de verdad? Será publicado el próximo mes por una editorial pequeña pero prestigiosa, que se especializa en testimonios de mujeres. Mercedes, mi amiga de la biblioteca, fue quien me puso en contacto con ellos después de que mis artículos en el blog hubieran alcanzado más de 500,000 de lecturas. Elena está sentada en la silla de enfrente, trabajando en las ilustraciones que acompañarán mi libro. Ha dibujado una serie de acuarelas que cuentan mi historia sin palabras. Una mujer encorvada bajo el peso de maletas invisibles. La misma mujer enderezándose poco a poco hasta caminar erguida bajo un cielo abierto. Sus trazos han capturado algo que yo no sabía que se podía dibujar: la transformación del alma. «Mamá», me dice sin levantar la vista de su cuaderno, «¿ya escribiste sobre la carta de Amparo?» Sonrío. Amparo, la mujer de Sevilla que me escribió después de leer mi primer artículo, se ha convertido en una de mis mejores amigas, aunque no nos hayamos visto nunca en persona. Intercambiamos cartas cada semana, nos llamamos por teléfono los domingos,
Y ella ha sido una de las primeras en leer cada capítulo de mi libro. Su historia terminó de manera muy parecida a la mía. Después de plantarse ante su hijo explotador, recuperó su dignidad y ahora dirige un taller de bordado para mujeres mayores en su barrio. Sí, está en el capítulo 7. Le respondo a Elena. Pero no con su nombre real, por supuesto. La llamé Esperanza. Mi teléfono suena. Es Sofía, mi nieta, que ahora tiene 10 años y me llama cada martes después del colegio para contarme sobre sus clases y sus amigas. Roberto inicialmente intentó prohibir estas llamadas, pero Sofía es más terca que su padre y encontró la manera de contactarme desde el móvil de una amiga cuando él no estaba en casa. Abuela Carmen, ¿sabes qué? Me dice con esa energía efervescente que tienen los niños cuando están emocionados. Hoy en clase de lengua la señora nos pidió que escribiéramos sobre una mujer valiente de nuestra familia, y yo escribí sobre ti. Se me forma un nudo en la garganta. ¿De verdad, mi amor? Sí. Les conté cómo luchaste contra los malos que querían hacerte daño, y cómo escribes libros para ayudar a otras abuelas. La señora dijo que era muy interesante y que quería conocerte. Después de colgar con Sofía, me quedo pensando en lo extraño que es este nuevo papel en mi vida. He pasado de ser la abuela silenciosa que regalaba dinero y preparaba comidas, a ser la abuela rebelde que escribe libros y da conferencias sobre empoderamiento femenino. El mes pasado hablé en un centro cultural de Móstoles, ante 200 mujeres, sobre cómo detectar la manipulación familiar. La semana que viene tengo una charla programada en Valencia. Al principio me daba pánico hablar en público. ¿Qué voy a decirles?, le preguntaba a Elena. Yo no soy nadie especial, pero Elena me respondía siempre lo mismo. Mamá, precisamente porque eres una mujer normal que vivió una situación extrema, es que tu historia tiene tanto poder. Las mujeres que van a escucharte van a verse reflejadas en ti. Y tenía razón. Después de cada charla, se me acercan mujeres de todas las edades con historias similares a la mía. Madres que han sacrificado toda su identidad por hijos desagradecidos. Hermanas que han sido explotadas económicamente por décadas. Esposas que han perdido el sentido de quiénes son fuera de sus roles de cuidadoras. Una de las cartas que más me impactó la semana pasada la escribió una mujer de Vigo llamada Teresa, de 58 años. Querida Carmen, después de leer tu libro, entendí que yo también estoy viviendo una versión más sutil de lo que tú viviste. Mi hijo de 35 años vive en mi casa con su novia. No pagan alquiler ni gastos, comen mi comida, usan mi coche. Y cuando les pido que contribuyan económicamente, me dicen que soy egoísta porque las madres no cobran por ayudar a sus hijos. Ayer, por primera vez en mi vida, les dije que tenían un mes para encontrar su propio apartamento. Mi hijo me gritó que era una mala madre, pero por primera vez en años, esos gritos no me dolieron. Al contrario, me confirmaron que estaba haciendo lo correcto. Estas cartas me llenan de una satisfacción que nunca experimenté cuando mi único propósito era complacer a otros. Ahora entiendo que mi sufrimiento pasado tenía un propósito: convertirme en una voz para otras mujeres que están viviendo lo mismo que yo viví. La relación con Elena ha seguido evolucionando de maneras hermosas. Ya no somos madre e hija en el sentido tradicional, donde una se sacrifica y la otra recibe. Ahora somos dos mujeres adultas que se quieren, se respetan y se apoyan mutuamente. Elena ha prosperado en su trabajo como ilustradora freelance. Ha comenzado una relación amorosa saludable con un hombre que la valora por quien es, y está considerando volver a estudiar arte en una escuela nocturna. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra relación ahora?, me preguntó el mes pasado mientras caminábamos por el rastro, buscando marcos antiguos para sus ilustraciones. ¿Qué, mi amor? Que ya no te necesito, pero quiero estar contigo. Antes te necesitaba para sobrevivir emocionalmente, y eso era una carga terrible para las dos. Ahora elijo estar contigo porque disfruto tu compañía, porque me gusta la mujer en la que te has convertido, porque eres mi madre pero también eres Carmen, una persona interesante independientemente de nuestro parentesco. Sus palabras me confirmaron que había tomado las decisiones correctas, aunque hubieran sido las más difíciles de mi vida. Rosa y Roberto han desaparecido prácticamente de mi vida,
Y por primera vez, esa ausencia no me duele, sino que me tranquiliza. Sé por conocidos mutuos que Rosa tuvo que vender su chalet y mudarse a un apartamento más pequeño después de pagar todas las multas y honorarios legales del juicio. Se divorció de Fernando, quien no pudo soportar el escándalo público y las deudas acumuladas. Roberto perdió varios trabajos consecutivos y ahora vive con su familia en un piso de 2 habitaciones en las afueras de Madrid. Cristina, su mujer, trabaja en un supermercado para ayudar con los gastos. A veces me da pena pensar en mis otros nietos, que están pagando las consecuencias de las decisiones de sus padres. Pero he aprendido que no puedo salvar a todo el mundo, especialmente cuando hacerlo significaría volver a sacrificar mi bienestar mental. La terapia con la doctora Vázquez ha sido fundamental en este proceso. Ya no voy cada semana como al principio, pero sigo teniendo sesiones mensuales donde revisamos mis progresos y trabajamos en aspectos de mi personalidad que aún necesitan fortalecerse. Carmen me dijo en nuestra última sesión: quiero que reflexiones sobre algo. Hace 2 años llegaste a mi consulta sintiéndote culpable por estar viva mientras creías que tu hija estaba muerta. Hoy me cuentas que estás publicando un libro, dando conferencias, ayudando a otras mujeres y manteniendo relaciones saludables. ¿Te das cuenta del camino que has recorrido? Sí, me doy cuenta. Pero no fue un camino fácil. Hubo noches en las que lloré de soledad, preguntándome si había hecho bien al alejarme de mi familia. Hubo momentos de duda en los que pensé que quizás Rosa tenía razón, que quizás yo sí era demasiado sensible, demasiado dramática, demasiado exigente. Pero cada vez que esos pensamientos aparecían, recordaba el dolor de esos 3 días creyendo que Elena estaba muerta. Recordaba la frialdad en los ojos de Roberto durante el funeral. Recordaba la sonrisa falsa de Rosa cuando intentó estafarme con los papeles del piso. Y entonces entendía que no había vuelta atrás posible, que algunas traiciones son tan profundas que perdonarlas sería traicionarme a mí misma. Ahora, mientras termino de escribir este último capítulo con el sol poniéndose sobre los tejados de Madrid, me doy cuenta de que mi historia no es excepcional. Miles de mujeres de mi generación han vivido vidas similares a la mía, sacrificando sus sueños por familias que las daban por sentadas, aguantando maltratos emocionales en nombre del amor incondicional, perdiendo su identidad en roles de servicio que nunca fueron valorados. La diferencia es que yo tuve la suerte, si se le puede llamar suerte, de que mi despertar fuera tan brutal que no pude seguir fingiendo que todo estaba bien. La falsa muerte de Elena me obligó a confrontar verdades sobre mi familia, que había estado evitando durante décadas, pero también me dio algo que nunca había tenido: una segunda oportunidad para ser yo misma. Esta noche, Elena se quedará a cenar conmigo. Cocinaremos juntas, algo que nunca hacíamos cuando vivíamos por obligación en la misma casa. Hablaremos sobre sus ilustraciones, sobre mis próximas conferencias, sobre el libro que está considerando escribir sobre su experiencia con la manipulación psicológica. Y mañana por la mañana, me despertaré en mi cama, en mi apartamento, rodeada de mis libros y mis plantas, sabiendo que el día me pertenece completamente. Quizás vaya a la biblioteca, quizás escriba un nuevo artículo, quizás simplemente me siente en la terraza a leer una novela que nadie más que yo ha elegido. Por primera vez en 65 años, mi tiempo es mío, mi dinero es mío, mis decisiones son mías, mi vida es mía. Y eso, al final, vale más que todas las reconciliaciones familiares del mundo. A ti que me has escuchado hasta aquí, que has acompañado mi dolor y mi renacimiento, quiero preguntarte algo. ¿Has vivido algo parecido? ¿Conoces a alguien que esté permitiendo que su familia la explote emocionalmente o económicamente? Si es así, quiero que sepas que no estás sola. Si mi historia te ha removido algo por dentro, si te has visto reflejada en alguna parte de mi experiencia, déjamelo saber en los comentarios. A veces lo único que necesitamos para dar el primer paso hacia nuestra libertad es saber que otras mujeres han caminado este camino antes que nosotras y han sobrevivido para contarlo. Y si te ha gustado escuchar mi historia, por favor, dale like a este video y suscríbete al canal. Necesito que este mensaje llegue a todas las mujeres que, como yo,
Creen que no tienen otra opción que seguir siendo víctimas silenciosas de su propia bondad.